¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios que iluminara tu camino? ¿Y por qué no pedirle que nos ilumine a nosotros para poder nosotros ser luz e iluminar el camino de los demás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a nuestro estudio, a nuestra comunidad en estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Cristian, Daniel? ¿Qué tal les ha ido en estos Muy bien. días? ¿Cómo estás, Brian? Hola, Dani. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andan ustedes? Bien, gracias a Dios. Aquí dijéramos en México, yo creo que cada capítulo nos vamos a sacar una frase mexicana. Al tiro del cañón. Al tiro del cañón. No sé si la habían escuchado antes. No, pero bueno, hay algunas parecidas. Todavía estamos aprendiendo mexicano, digamos. En chileno usamos mucho al tiro para decir como de inmediato. Entonces, Pues va por ahí. Estoy al tiro. Estoy al tiro. Voy al tiro. Yo creo que el mexicano, por ponerle crema a los tacos, le agregó lo del cañón. El cañón, está bueno, está bueno. Pero qué bendición tener la oportunidad en este momento de poder colaborar juntos y discutir, platicar acerca de lo que la escuela sabática nos menciona esta semana. Sin duda alguna ha sido una enseñanza tremenda. Y sin antes de cuestionarnos, platicar algunas ilustraciones que tenemos preparadas, me gustaría que iniciáramos leyendo la palabra de Dios. Pastor, ¿nos podría ayudar con Filipenses 2, 14 y 15, que es el centro de nuestro estudio? Dice, hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. Estaba leyendo una pequeña historia a manera de ilustración que cuenta que había un grupo de personas, entre niños, adultos, pasando por una cueva, habían entrado como a excursionar. Es una anécdota nada más, no es real. Y habla de que ellos, por algún derrumbe que hubo, se quedaron atrapados, se hizo de noche, todo estaba oscuro, y de la nada una niña saca una pequeña linternita que tenía, de esas de llavero que cuestan en el Family Dollar, ¿no? Así de que es súper chiquitita, ¿no? Entonces la saca. En Temu, $1. De esas de. Perdón, sin mencionar. No podemos mencionar. Sin mencionar marcas, No, pero la del. El icono anaranjado. Pero bueno, de esas, ¿no? Así chiquitita. Y se sienta, la prende y se escuchan risas alrededor. Y un señor le grita, oye niña, ¿por qué sacas esa lámpara? Es un chiste, ni nos va a alumbrar a nadie. La niña al rato se queda calladita y se acerca a una persona y le dice, oye, ¿será que me puedas alumbrar aquí lo que puedas? Porque entre que cayeron piedras me lastimé la mano. Y así con la pequeña luz que pudo, le alumbró la mano y pudo ver la herida y se pudieron limpiar, etcétera. Así, poco a poco, una a una las personas pudieron acercarse a la niña y entonces no solo vieron lo que les dolía o para solucionarlo, sino que todos lograron estar juntos por una pequeña luz. Entonces, me gustó esta ilustración porque muchas veces nosotros, en medio de las contiendas, en medio de la desunidad, de la desunión de la que hablábamos y platicábamos en el capítulo pasado, elegimos y optamos por el camino de la discordia, por el camino de la discusión, por el camino negativo, en vez del camino de la unión, del agradecimiento y el compañerismo. Y la invitación final que vamos a tener en el día de hoy para que lo vayamos proyectando en nuestros pensamientos es cómo nosotros ser luz en medio de este mundo. Cómo poder ayudar a otros. Comentarios iniciales. Sí, un detalle interesante con respecto a eso y tomando la anécdota que cuentas, Brian, tiene que ver con la comparación que hacemos entre la oscuridad y la luz, claro, ¿no? Y el contraste, ¿no? Porque si uno piensa en esa historia que tú cuentas, dice que la cueva estaba totalmente oscura, ¿no? Y cuanto más oscuridad, ¿sí? A veces por pequeña que parezca la luz, una luz pequeñita, una linterna mínima, al principio puede parecer incluso hasta insuficiente. Pero cuando nuestros ojos se van acostumbrando, nos vamos dando cuenta que alumbran mucho, ¿no? Claro. ¿Sí? Y va pasando, y por supuesto, como digo, todo depende del contraste también, ¿no? Entonces, a veces nosotros podemos llegar a pensar que somos
poca cosa como luces en el mundo. Es decir, ¿qué puedo yo llegar a iluminar el mundo? No tengo capacidades, no sé hablar, no sé predicar, no sé... Una cantidad de cosas que a veces nos autolimitamos, ¿no? Los seres humanos nos ponemos como una autolimitación. Pero finalmente el Señor nos manda a hacer luces en el mundo, a iluminar al mundo que está oscuro. No importa cómo. Sí. A veces solo con el hecho de vivir, en la misión especial que el pueblo de Israel tenía en el Antiguo Testamento, es lo que nosotros consideramos como una misión centrípeta. O sea, el pueblo no tenía que salir a predicar el mensaje. Interesante, ¿no? En el Antiguo Testamento, Dios lo manda a que ellos simplemente vivan tomados en la mano de Dios, nada más. No tenían que salir a predicar, no tenían que salir casa por casa, como Jesús los manda a los discípulos, que ya en el Nuevo Testamento es una misión centrífuga, o sea, hacia afuera. Abierta, ¿no? claro. Abierta, donde el pueblo ahora tiene que salir a predicar, donde nosotros tenemos que salir a predicar. Pero en el Antiguo Testamento no, el pueblo tenía que vivir solamente, y las naciones circunvecinas iban a ver cómo ese pueblo, pequeño, sencillo, pobre, necesitado, sin embargo, era un pueblo que estaba puesto en las manos de Dios y Dios los bendecía de una manera especial, ¿no? Así es, Entonces, así es. ese es el hecho de ser luces en el mundo. El Señor nos llama para que nosotros simplemente vivamos. Simplemente tú vivas en el trabajo donde estás. Tienes la oportunidad de hablarle y de predicar a alguien, puedes hacerlo, pero a veces simplemente vivir. Y vivir correctamente, ¿no? Porque la gente comienza a ver de qué manera son nuestros principios, que nosotros de pronto tenemos principios por encima de lo que el mundo común tiene, ¿no? Y a veces pensamos que es solamente, decir, que la gente nos conozca porque no comemos puerco, porque no tomamos alcohol, ¿no? Por los no. Solo por los no. Y no es solo eso, sino que tiene que ver con los principios a los cuales nosotros somos expuestos cada día. Y en qué lugar tenemos esos principios. Sí. ¿No? Claro. Perdón, Sí, Dani, dale. antes de pasarte la palabra, nada más para darle como una acotación y terminar este comentario que hacía usted, pastor. Hablaba de que a veces estamos cerrados. De hecho, curiosamente, hablando de historia denominacional, de la iglesia adventista en general, hubo una época cuando estaba tomando forma la organización que se le llamó la época de la misión de la puerta cerrada. Así se le llama en esa época, cuando se interpretó que cuando la Biblia habla del gran mandato, la gran comisión de ir a todas las naciones, como Estados Unidos tenía representación de todas las naciones, se enfocaron solo a predicar en Estados Unidos porque pensaban que si solo le predicaban a Estados Unidos, todas las naciones, o sea, uno de cada país iba a saber. Representados. Claro, entonces obviamente era un enfoque erróneo. Y cuando el G. White recibe esta aclaración, pues entonces abren la puerta y empiezan a mandar a todos los misioneros que ahora conocemos desde Andrews en adelante, ¿no? Así que es algo que históricamente ha sido ligado a nuestra iglesia y que hemos aprendido, se supone que hemos de aprender en el camino. Sí. Es interesante que Jesús dijo que Él era la luz del mundo en Juan 8:12, pero también nosotros podemos ser esa luz, ¿no? Y de hecho Él dice que nosotros somos la luz del mundo. Yo creo que uno no tiene luz por propia, ¿no? Y es como, a veces me gusta pensar en la luna, ¿no? Que la luna refleja la luz del sol. Claro. Y como refleja la luz del sol, nosotros podemos verla brillar y apreciarla. Y yo creo que es muy parecido con nosotros, ¿no? Como tú dices, a veces ni siquiera tenemos que hablar algo, o a veces somos mucho de palabras, pero no tanto de testimonio vivo, ¿no? Entonces, si nosotros realmente encarnamos la vida de Jesús en nosotros, que es la luz verdadera, vamos a poder brillar con su luz, ¿no? Y yo creo que eso tiene un gran impacto, ¿no? Dos cosas con lo que mencionabas, para darle un sustento desde el Antiguo Testamento, podemos ver en Deuteronomio 4:6 que el mismo Dios le dice a su pueblo que ellos iban a ser sabios y entendidos, nación grande y van a ser, o sea, van a ser reconocidos por lo que ellos tenían, que es al mismo Dios, me explico. Entonces, ellos iban a ser luz para las naciones en la tierra prometida. Entonces, a lo largo de la historia, Dios ha visto a su pueblo como el diferente sobre todas las naciones. Y conectamos con Mateo, con lo que dices, con Juan, desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Así es. Y el segundo comentario para pasar a la siguiente sección del estudio de hoy, tiene que ver con las actitudes, o sea, la parte intrínseca de las personas, pero también las acciones. Vamos a leer lo que dice Filipenses 2, 12 al 14 para avanzar. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, o sea, no solo cuando los estoy viendo, sino también cuando ya no estoy,
sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocuparse, wow. Les voy a pedir a cada uno de ustedes, uno va a agarrar el tema del temor y el otro del temblor. El temor tiene que ver con la actitud, el temblor con las acciones, para que nos desarrollen. En lo que conectamos las ideas, me llama la atención ocupaos, porque ocupaos pareciera que nos está incitando a que vamos a ser salvos por acción. Como que tú tienes que hacerlo y por ti vas a ser salvo. Indagando un poquito acerca de las inclinaciones de la referencia de la palabra, el significado de la palabra, tiene que ver con tomar responsabilidad. Como decir, ¿sabes qué, Daniel? Ocúpate de esto. No depende de ti, pero ocúpate de esto. Sí. Es la misma invitación que Dios nos hace. Tu salvación depende de Dios. Mi salvación depende de Dios, pero es tu responsabilidad quererla o no quererla. Sí. Entonces nos dice ahora sí, con temor y temblor. Comentarios. El hecho de ocuparse no significa, porque tenemos totalmente claro que somos incapaces de hacer algo para nuestra salvación personal. Claro. No podemos hacer nada. Jesucristo lo hizo todo. Aún si nosotros pensamos en la fe propiamente, ¿no? Porque vamos a Romanos y dice, justificados pues por la fe, Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios, ¿no? El hecho de esa justificación es lo que produce el Padre en nosotros, ¿no? La limpieza de nuestros pecados. La fe la coloca o la implanta el Espíritu Santo en nosotros. O sea, el Espíritu Santo nos comienza a mostrar a la persona de Jesús y nosotros nos comenzamos a sentir enamorados de la persona de Jesús. Aún la fe no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que el Espíritu Santo coloca como semilla en nosotros, pero ahora nosotros permitimos o dejamos que esa semilla pueda pueda germinar, ¿no? Entonces el hecho de ocuparse tiene que ver con tomar responsabilidad, como tú decías, Brian, ser responsable y tomar en serio, como que el Señor viene y te dice, Brian, toma en serio esto. Bueno, Pablo, ¿no? Ya fue mucho jugar. O sea, toma en serio esto de tu salvación. Ocúpate. Esto no es una cosa que nosotros lo podemos, no es un juego. Esto no es un juego. Claro. Nosotros, nuestra vida está limitada a hoy. Hoy estamos vivos, mañana no sabemos. Sí, Y no es que seamos tremendistas, no es que seamos negativos en esto, pero ninguno de nosotros tiene la vida comprada. La salvación no tarda en nosotros, como dice el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa. No es que el Señor se está retardando 2000 años. No, el Señor se está retardando lo que nosotros duramos desde que conocemos al Señor Jesucristo hasta que morimos. ¿Cuántos son? ¿10 años? 10 años se tarda la salvación para ti. 20, 30, 40, 60, 80 años. No más que eso. No es que yo tengo 200 años, 300 años, 1000 años para poder decidirme. No, es un periodo corto de tiempo cuando pensamos en el concepto de la eternidad, ¿no? Entonces el hecho de que Pablo le esté diciendo ahora a los filipenses que los filipenses estaban más preocupados por estar peleándose entre ellos que por ocuparse por su salvación. Por eso él los está incitando a esto, ¿no? Y les dice dos palabritas, con temor y temblor. Yo quería solo opinar ahí, me acordé de una cita que justo respalda ahí lo que tú estás diciendo. Dallas Willard es un teólogo, ¿no? que es de acá de Estados Unidos, que tiene varios libros bien interesantes, y él dice una frase muy interesante que dice, en inglés, ¿no? Grace is not opposed to effort, it is opposed to earning. Entonces, en español estaba como, la gracia no se opone al esfuerzo, se opone a ganancia, como a que tú te ganes algo por mérito propio, pero no es opuesta al esfuerzo, ¿no? Porque la gracia también incluye esfuerzo. En la salvación, imagínate, cuando uno observa a los discípulos, o sea, tú te das cuenta y al mismo Jesús, o sea, él trabajaba, se ocupaba por vivir la salvación aquí y ahora. A veces nosotros pensamos que la salvación, como es gratis y como es una transacción de que cuando yo me muera me voy al cielo, eso es solo un aspecto de la salvación, pero la salvación engloba mi vida hoy y la vida requiere esfuerzo también. Claro. Más todavía las cosas que Dios nos invita a hacer, ¿no? Sí. De hecho, Ellen G. White menciona una de las
fórmulas que se utilizan mucho en el Ministerio de Colportaje es esfuerzo humano más poder divino igual a éxito. Exacto. Entonces, si el éxito es Cristo y como hemos mencionado en capítulos anteriores, entonces requiere una acción, una responsabilidad, no porque de ahí depende la salvación, sino porque de ahí depende nuestra vivencia, porque estamos siendo salvos, porque estamos viviendo como salvos. Entonces, al encapsular lo que hemos comentado, pues es nuestra responsabilidad, amigos, de tomar acción en nuestra salvación, en quererlo y hacerlo, porque incluso ahí en el versículo 13, dice, porque Dios es el que produce el querer como el hacer. ¿Por qué? Su buena voluntad. Y ese querer como hacer nos explica las dos palabras que mencionaba hace ratito, temor y temblor. Tiene que ver con la parte intrínseca, o sea, de la parte actitudinal, la parte de tus deseos, de tus intenciones, que tanto cuestionamos la semana pasada, y temblor con el hacer. Con la acción de realmente mostrar que queremos, no solo de palabras, sino de acciones. Vamos a saltar un poquito al 14, al 16, porque nos vamos a meter con la invitación, bueno, primero con la realidad y luego con la invitación para lo que Dios anhela y desea de nosotros en medio de este mundo. Empezamos para hacer el esqueleto o el outline de este capítulo. Empezamos con la invitación a hacer una luz, al milagro que podemos ser si reflejamos a Cristo, como bien mencionaba Dani. Luego saltamos a la parte de la invitación a tomar responsabilidad por nuestra salvación, porque no puedo mostrar o brillar si no lo tengo. Claro. Entonces viene a ser una responsabilidad personal. Entonces, para que entonces lo pueda empezar a mostrar o a brillar, existen unas realidades que nos tenemos que enfrentar. Y la primera de ellas dice, si lo van a hacer, si van a brillar, si van a aceptar el llamado de Dios, si vas a querer ser salvo, si vas a querer predicar, si vas a querer ser misionero, hazlo sin murmuración, sin chismes, sin contiendas, sin rivalidades ni discusiones entre nosotros, para que puedan ser irreprensibles y sencillos. Y una de las cosas que fuera de cámara estábamos platicando con Dani acerca de las generaciones actuales, buscan que las personas seamos congruentes. Ok, eres una persona de iglesia, eres un líder de iglesia, compórtate como eso en tu casa y en la iglesia y en la sociedad. Pero muchas veces nos hemos acostumbrado en generaciones más antiguas que en la iglesia tienes que ser perfecto, inmaculado, y en casa ahí sí tienes un desastre. Entonces, eso es lo que nos está como ahorita invitando el 14. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna, perversa, en medio del cual resplandecéis como luminares del mundo, asidos de la palabra de vida, para que el día en que de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. Dicho esto, tengo una pregunta que me gustaría que ustedes desarrollen. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué revela de nuestro corazón el hábito de quejarnos o criticar? Porque eso más habla de la persona que lo hace que a las personas a quienes se los haces. Entonces, ¿qué creen que revela del corazón de una persona que se la pasa quejándose, que se la pasa murmurando, que se la pasa haciendo peleas? Yo creo que acá Pablo, con estas dos palabras, murmuración y contienda, no deja espacio para ninguna, porque las murmuraciones tienen que ver con el chisme, ¿no? Con estar hablando por atrás. Murmurar. Yo no me gustan los lentes de Dani y vengo y le digo a Brian, mira Brian, mira los lentes de Dani. Como me dijo la vez pasada. Sí, empiezo a hablar, eso es el chisme. Alguien me dijo alguna vez, bueno, pero nosotros acá somos una iglesia hispana, así que el chisme va a existir. ¿Por qué conformarnos a este siglo, no? Como dice Pablo también, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino vivamos nosotros como de una manera superior, es decir, nosotros podemos dejar eso, podemos salir adelante, podemos bloquear, digamos, lo que tiene que ver con lo que la sociedad comúnmente hace, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con la murmuración, pero habla de la contienda. Entonces, yo puedo generar una contienda y decir, Dani, porque yo digo las cosas de frente, no hablo chismoseando por atrás. Ahora te digo de frente. Pero ahora te digo a ti, mira, tus lentes son horrendos, son horribles, no me gustan, una cosa, yo no ando hablando por atrás. No hago murmuraciones, verdad, claro. Pero digo, a veces, ¿para qué generamos esas contiendas? Porque a veces decimos, no, yo soy como tú mencionabas en algún momento, soy de carácter firme y digo las cosas, pero ¿para qué digo? Para romper, para herir, para traer un mal ambiente, ¿no? Entonces,
esas dos cosas, la murmuración, el chisme, el habladuría, el hablar por atrás, y lo que genera contienda, lo que genera roce, lo que genera pelea, ¿para qué? Pablo dice, y no significa que yo tenga que callarme absolutamente todo, no, pero todo aquello que yo pueda decir tiene que ser para construir. Claro. No para herir al otro, no para no para generar una discordia, una pelea con el otro, decir yo digo las cosas como son. Sí. Y bueno, entonces... Y así soy, así me moriré. Seguiré, ¿no? Claro. Y uno dice, no, yo soy así y me tienen que aguantar así. Y bueno, el Señor no tendrá lugar para nosotros si nosotros tenemos ese pensamiento en el reino de los cielos, ¿no? ¿Sabes qué? Me llama la atención esas dos cosas porque eso abunda mucho, ¿no? Y está esa dicotomía, a veces dice, bueno, yo no le hago daño a nadie, pero hablo por detrás y también estamos haciendo daño, ¿no? O yo digo las palabras hirientes de frente, pero también estoy haciendo daño. Entonces, me llamó la atención también que el versículo siguiente está la palabra irreprensibles y sencillos. La sencillez, yo creo que está infravalorada, debemos valorarla más. Yo creo que las nuevas generaciones y el nuevo cristianismo es sencillo, es simple. Personas que aman a Jesús, que viven en comunidades, que no buscan contiendas ni murmuraciones, que amen como una familia. Yo creo que esa es la iglesia del paso, futuro, tu lente es tan lindo, ¿no? Ah, ok, ya está bien. Aclaraciones, ahí ayúdanos en los comentarios. Ya iba a murmurar después. Iba a decir, pongan en los comentarios, pastor, nos encantan sus lentes. Gracias. Ya me estaba preocupando. Mañana me va a ver con otros lentes. Los transparentes. Son nuevos, ¿no? Son nuevos. Son ahí, bueno, son sencillos, que es lo que estamos hablando. La sencillez, yo creo que es clave, ¿no? A veces nosotros buscamos tantas cosas y la generación que nos rodea, esta generación que Pablo la describe como perversa, esta sociedad, que yo creo que le estaba hablando del momento en aquel entonces, pero hoy también podemos observar que hay muchas cosas que contaminan la sociedad actual, ¿no? En medio de todo esto, él nos llama a la sencillez. Qué interesante, porque a veces uno podría pensar, si yo soy luz, tengo que brillar y que la gente me vea. Pero ojo, mira, una luz es lo mismo que Dios dijo que nosotros somos luz y somos sal. Cuando tú, por ejemplo, pruebas algo, ¿no? Una rica lenteja, ¿ok? A mí me gustan las lentejas. Tú no vas a decir nunca, oye, qué rica la sal. La sal está para acrecentar el sabor de la esencia que es la lenteja en este caso, ¿no? O la luz, por ejemplo. Si, por ejemplo, prendemos las luces aquí en el escenario, y si, por ejemplo, pastor, tú te paras acá al frente de la iglesia y encendemos las luces sobre ti. No vamos a decir, oye, qué lindas las luces, sino que vamos a decir, qué guapo este pastor, ¿no? Entonces, claro. Regreser el mal por el bien. Yo estoy pagando el mal por bien. ¿Viste? Oye, pero... él se lo creyó. Mira, y tú pisoteando mi lente y yo ahí... Ay, Dios. Sí. Pero mira, a lo que voy, cuando la luz está hecha para iluminar algo, no para recibir la gloria y el aplauso, lo mismo que la sal. Entonces yo creo que los ejemplos de Jesús son clave y por eso la sencillez. Aquí no estamos buscando que la gente aplaude nuestra luz, sino que estamos aquí para iluminar a Jesús, ¿no? El mensaje principal, que la gente ve a través de nosotros la esencia que es Jesús, ¿no? Entonces, alguien que, para volver a encapsular los pensamientos y comentamos, y si se me va algo, interrúmpanme. Entonces, alguien que causa contiendas, alguien que es chismoso, que hace murmuraciones, etcétera, en pocas palabras, es alguien que no tiene la esencia de Jesús. Es alguien que no vive de acuerdo al Espíritu. Es alguien que como dice el Filipenses 2:16, no es fiel a la palabra. Es alguien en el cual Cristo no se va a poder gloriar. Me explico, porque su vida no va a ser alguien presentado en sacrificio vivo. Entonces, la invitación en esa parte sería, autoexaminémonos. Ahí está la Biblia, está su ley, están los ejemplos, está el carácter mismo de Cristo expresado en diferentes historias, palabras y versículos que nos invitan a nosotros a mejorar nuestra forma de vivir, no solo de sentir o de hacer, sino de vivir. Pasemos a una siguiente sección que venimos del 17 al 18, más o menos esos versículos, donde nos habla de un sacrificio vivo. Creo que se han dedicado bastantes lecciones y comunidades en estudio hablando del sacrificio vivo que podemos tener, el servicio en la fe. Vamos a comentar un par de minutos acerca de eso. En pocas palabras, ¿qué significaría para ustedes ser un sacrificio vivo?
Pueden escuchar el último sermón que prediqué donde hablé justamente de segunda de Timoteo, cuando Pablo dice: yo estoy a punto de ser sacrificado, y ese sacrificio es justamente esto, ¿no? Dice: yo estoy a punto de ser entregado en libación, Claro. ¿no? Que es esto, que era la parte final del sacrificio, lo que acompañaba al sacrificio, cuando se rociaba con aceite, con agua, ¿no? También se podía rociar el sacrificio al final, ¿no? Y eso es lo que está diciendo Pablo: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aquí él está haciendo referencia a lo que ellos, los filipenses, iban a hacer, entregándose y habiendo aceptado ese desafío que Pablo dice: entréguense como sacrificio cada día, ¿no? Y tiene que ver con un servicio totalmente entregado al Señor, ¿no? Decir, es como decir: yo suelto las manos del timón de mi barco, lo suelto, yo dejo de manejarlo y lo entrego ahora para que el Señor lo maneje, ¿no? Es esa entrega total que Pablo la hacía, y él estaba seguro que los filipenses iban a hacerlo también, y él de alguna manera iba a acompañar aquello que ellos iban a hacer como iglesia, ¿no? Entonces esa es la entrega total, decir, estar completamente seguro y estar completamente entregado, decir: Señor, mira, yo ya no puedo hacer absolutamente nada por mí mismo, te entrego para que tú conduzcas y dirijas toda mi vida de una manera total, ¿no? Sí. El morir al yo, ¿no? También, o sea, soy un sacrificio vivo porque morí al yo y Cristo vive en mí. Sigo vivo por Cristo, pero yo, mis voluntades, mi ego, todo mi egoísmo murió en la cruz del Calvario, ¿no? Y ahí cuando muere el yo, se cumple lo que dice el 18. Y asimismo nos gozamos, y regocijamos. Ya me metí una palabra, gocijamos. Gocijamos, está bueno. Hashtag gocijamos. Nos gozamos y nos regocijamos también vosotros conmigo. Porque cuando muere el yo, creamos espacio para Dios. Oh, Cuando muere el yo, creamos espacio para Dios. Y en la última sección de nuestro estudio del día de hoy, vamos a tratar de hacerlo práctico. Miren, la lección y la palabra de Dios nos hablan de 2 ejemplos de personas que fueron luz en esos momentos. El primero de ellos, un Timoteo, un perfil de un joven que incluso fue coautor de 6 epístolas, coautor con Pablo de 6 epístolas. Alguien que estuvo allí en la línea de fuego con él, siendo misionero, incluso lo elogia Pablo a este joven como evangelista en Hechos 16, 1 al 3. Entonces es alguien que es destacado porque ya estaba en misión, y es alguien que estaba ahora sí que en el spotlight, o sea, como que ya la gente lo identificaba como Timoteo, alguien grande, alguien reconocido, ¿me explico? Y por otro lado, ese es un tipo de luz. Existen otro tipo de luz del que podemos ser, los ministerios más silenciosos. Epafrodito, para no equivocarnos en la pronunciación, nos habla de un mensajero cuando se entera la iglesia de Filipo que Pablo estaba arrestado y necesitaba él cubrir ciertos gastos y estaba hasta cierto punto dañado, él necesitaba ayuda, pues le mandan a Epafrodito para que lo acompañe, le lleve víveres, le lleve recursos, y él, en vez de solo ser un mensajero que cumple, va, lo entrega y regresa, se queda, lo apoya, lo acompaña, incluso él poniendo su salud en riesgo, Sí, este mensajero, pero calladito. No era el evangelista, no era Alejandro Bullón, me explico. Era un pastor laico, misionero que estaba haciendo era un encargado de iglesia, a eso quiero llegar. Que nosotros no necesitamos ser el gran evangelista en las redes sociales para poder serlo. Tenemos estos 2 ejemplos. ¿Cómo nosotros podemos ser ejemplos? Tengo un sermón que preparé específicamente de Timoteo, pensando en sus 2 cartas. Y es interesante en ese estudio que hago de una manera del perfil psicológico de Timoteo comparado con Pablo. Pablo era avasallante, él iba adelante, iba, no le importaba dónde se metía, si lo iban a tomar preso, si lo iban a agarrar, él no tenía temor, no tenía vergüenza, nada. En cambio, Timoteo, viendo un poquito el perfil de los consejos que Pablo le da, especialmente en estas 2 cartas,
podemos encontrar que él era de un carácter un poco más retraído, ¿no? Reservado, más tímido, ¿no? Y algunos dicen incluso que porque fue criado en un ambiente entre mujeres, porque dice el libro de Hechos que fue criado por su abuela y por su madre, y con un padre que aparentemente como que estuvo ausente, o sea, se lo menciona en el libro de Hechos, pero como un padre ausente, especialmente criado por dos mujeres, la abuela y la madre. Y vieron como cuando pensamos nosotros en que somos criados por nuestra abuela y nuestra madre en un ambiente como más de contención, más de cuidado, ¿no? Y así, y eso fue el carácter que desarrolló Timoteo, más retraído, más tímido, ¿sí? Por eso Pablo le escribe, por ejemplo, allí en la segunda carta y le dice, trayendo, capítulo 1, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y yo estoy seguro que en ti también. El versículo 4 decía, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Parece que Timoteo era un poco llorón, ¿no? Dice el versículo 7, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. En todo momento Pablo lo trataba de empoderar, ¿no? De decirle, mira, tú puedes realmente porque tú has sido llamado por el Señor, ¿no? Entonces, acá no importa el tipo de carácter que nosotros tengamos, cuán fuerte podamos ser nosotros de nuestro carácter o que podamos ser hábilmente o sobreponernos a aquellas situaciones que a veces nos toca enfrentar, como lo hacía Pablo. Pablo no se desanimaba con nada, ¿no? Con nada. Lo estaban golpeando, ahí era un duro de matar, le daban azote, se levantaba, lo apedreaban, lo dejaban por muerto, se levantaba y seguía y entraba en la ciudad de vuelta y seguía predicando. O sea, una cosa tremenda, ¿no? Claro. En cambio, Timoteo, cualquier cosa tal vez podía llegar a desanimarlo, pero no importa el tipo de temperamento que nosotros podamos llegar a tener. Lo importante es que ese temperamento pueda estar puesto en las manos del Señor. Amén. Y como Timoteo se puso en las manos del Señor, llegó a ser uno de los grandes pastores que tuvo la iglesia cristiana primitiva, en el cual Pablo confiaba plenamente. Y fíjense, casi que podríamos decir dos polos opuestos, ¿no? Sí. Pero Pablo llegó a decir, él, como dice Filipenses allí, él piensa igual que yo. O sea, tenemos el mismo sentimiento, tenemos los mismos sentimientos, tenemos el mismo fervor dentro del corazón. Porque esto no tiene solo que ver con nuestro temperamento, sino con el fervor y el amor que nosotros ponemos por la causa del Señor y por su obra, ¿no? Así es, así es. Y que hablar de Epafrodito que tú estabas diciendo, y de hecho leyendo ahí la última sección que estudiamos esta semana, Filipenses 2, 25 al 30, se ve que él estaba enfermo, a punto de morir incluso, pero dice, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no estuviese tristeza sobre tristeza. Interesante el corazón de Pablo, ¿no? Pablo, como tú dices, era un duro y no le importaban los azotes, pero tenía un aprecio y una preocupación por sus hermanos en la fe. De hecho, que hasta quizás podía sufrir más por la enfermedad de su hermano que de él mismo, ¿no? Entonces me llama mucho la atención eso y me recuerda a lo que estamos orando estas semanas, ¿no? Por nuestro querido pastor Stout, que hemos visto avances en su salud y creemos que Dios está haciendo una obra allí, ¿no? Así que invitarle a usted a seguir orando y pensar en esto, ¿no? Que ese corazón de Pablo tan lleno de amor por Timoteo, por Epafrodito, creo que es digno también de imitar. Y yo creo que cuando amamos así, somos luces potentes, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Cristian, por compartir sus pensamientos, sus reflexiones y lo que Dios ha puesto en sus corazones y mentes acerca del tema del día de hoy, que sin duda alguna ha sido de gran bendición para todos los que estamos sintonizando este video. Me gustaría que nos quedáramos leyendo el primer párrafo que viene el día viernes. Creo que engloba muy bien lo que hemos platicado el día de hoy. Y le voy a dar lectura y dice así: el que estará más cerca de Cristo será el que en la tierra haya bebido más hondamente del espíritu de su amor desinteresado. Amor que no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Porque en medio de un mundo deshonesto, en medio de un mundo desunido, todo el que quiere ir a Cristo y a su amor va a quedar pegado a Él.
Y al estar pegados a Él, vamos a estar todos unidos en un mismo lugar. Amén. En un mismo sentir, bajo un mismo propósito, una misma misión y gloria a Dios, bajo una misma iglesia. Amén. Y esta es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que les agradecemos por sintonizarnos el día de hoy, por estudiar juntos. Les agradecemos por las oraciones que hemos dedicado al Pastor Stout, a la familia Stout, que dedicamos también este episodio a reconocer el milagro de la vida que Dios está y sigue haciendo en la vida de nuestro pastor. Y asimismo puede hacerlo en tu vida si le entregamos de corazón todo lo que somos y todo lo que hacemos. Muchas gracias. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones. Bye, bye. Bye, bye. Nos vemos.